En el año 538 a.C., los persas conquistaron Babilonia. El rey de Persia liberó a todos los cautivos babilonios. Animó a muchos a volver a su patria, entre ellos a los judíos. Ciro, rey de Persia, dijo: Yahvé, el Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado construirle un templo en Jerusalén, en Judea. Aquel de vosotros que pertenezca sin mezcla al pueblo judío, que Dios vaya con él. Que se marche a Jerusalén de Judea y construya el templo de Yahvé, Dios de Israel. Pero volver a una tierra que sus abuelos habían abandonado hacía décadas era todo un desafío. Y muchos judíos que habían triunfado en la vida se quedaron en Babilonia. Solo los más aventureros y los más profundamente religiosos se fueron a Jerusalén a reconstruir el templo. En cuanto llegaron los exiliados, se empezó a trabajar en el segundo templo. El libro de Ezra describe la emoción que invadía el ambiente. La gente contribuía con dinero para los albañiles y carpinteros, y para comida, bebida y aceite para los hombres de Tiro y Sidón que traían cedro del Líbano por mar con el permiso del rey Ciro de Persia. Los sacerdotes, con sus ropajes, avanzaron con trompetas y los levitas con címbalos para loar a Yahvé. Y luego todo el pueblo se unió en un grito de alabanza porque se habían puesto los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes mayores y los jefes de familia que habían visto el primer templo lloraban, pero otros gritaban de alegría. Pero el templo era la única fuente de alegría para los que habían regresado. El resto de su mundo era bien triste. Los únicos habitantes de Judea que habían quedado atrás cuando los babilonios los invadieron eran los campesinos más pobres. En esos momentos sus descendientes estaban a punto de morir de hambre y luchaban para arrancar alimentos a la tierra. Los únicos que vivían cerca eran extranjeros, que habían sido obligados a establecerse en Israel tras el exilio de las tribus israelitas del norte. Los extranjeros hacían lo que podían para evitar que los que habían regresado pusieran el pie en Jerusalén, porque les veían como rivales por el control de la región. Pero lo peor que tuvieron que soportar los que habían regresado era que su patria ancestral, Jerusalén, estaba arrasada. La ciudad de Jerusalén aún está en ruinas. La gente que vuelve a vivir en la zona de Jerusalén se instala en los edificios de piedra que quedaron en pie desde los tiempos de la destrucción babilónica. Así que tenemos la mitad de la ciudad donde la gente vive en casas arruinadas y luego la otra mitad de la ciudad donde no vive nadie, con los edificios aún vacíos. Debió ser algo muy deprimente. Y al cabo de un tiempo, la gente perdería la esperanza.
y se conformaría con una vida de descontento. Pronto, incluso la construcción del templo se fue parando por culpa de los conflictos entre los que habían regresado y los extranjeros. La reubicación forzosa de grupos étnicos por parte de asirios y babilonios había causado muchos problemas en todo el Oriente Medio. En Judea, la ley y el orden se habían desintegrado. Los extranjeros convencieron a los persas de que los judíos planeaban rebelarse y consiguieron una orden para suspender la reconstrucción del templo. A la larga, los judíos obtuvieron permiso para seguir con las obras, pero eran demasiado pobres y apáticos para terminar el templo. «80 años después de su llegada, el regreso a la patria de los exiliados parecía un tremendo error. Pero entonces llegó un hombre notable a Jerusalén. Se llamaba Ezra y había sido enviado por el rey de los persas para restaurar el orden en Jerusalén. Artajerjes, rey de reyes, dijo al sacerdote Ezra: «Saludos, estas son mis órdenes. Te mandaré a Judea y a Jerusalén. Tienes que nombrar magistrados y escribas que administren justicia para todos los que conozcan la ley de tu Dios, y debes enseñarla a los que no la conozcan». Ezra es un escriba y sacerdote. No se llegaba a escriba solo por nacer escriba. Para llegar a escriba se necesitaba talento, inteligencia, cultura y creatividad. Así que por fin vuelve a Jerusalén un hombre con rango y privilegio y poder político. Ezra había llegado de Babilonia, donde los escribas judíos habían escrito la primera edición de la Biblia hebrea. Pero los que habían vuelto eran casi todos analfabetos y no sabían nada del libro, ni de sus historias, ni de sus leyes. Ezra les preparaba una sorpresa. Ezra no llegó a Jerusalén con las manos vacías. Llegó con un libro. Y es casi seguro que el libro era la Torá, con los 5 primeros libros de la Biblia, en la misma forma que la conocemos hoy. Y dijo a esa gente: esto es lo que somos y así es como debéis vivir. Ezra reunió a toda la gente de Judea en una plaza cercana al templo y les leyó los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá. Fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Ezra fue prácticamente un nuevo Moisés, dando a conocer la ley. Él se levantó y dijo al pueblo que si hasta entonces no sabían exactamente lo que tenían que hacer, a partir de ese día sí sabrían siempre lo que estaba bien. Y todo estaba en ese documento, ahí mismo. Sois hijos de Yahvé, vuestro Dios. Tenéis que tomar los diezmos de la cosecha para todo el año y reunirlos en vuestra comunidad. Y dejad que los forasteros, los huérfanos y las viudas de vuestra comunidad se acerquen y coman. Os doy esta orden. Sed siempre generosos con vuestros hermanos y con cualquiera en vuestro país que se vea pobre y necesitado. Recordad que fuisteis esclavos en Egipto y que Yahvé, vuestro Dios, os redimió. Por eso os doy esta orden.
La principal posesión de los judíos es la Torá, y se convirtió en la posesión central de los judíos desde ese día, el día que Ezra la leyó en Jerusalén. Hasta entonces habían tenido partes de la Torá, pero ese día la tuvieron entera. Y durante los 2500 años que han pasado desde entonces, ha sido la fuerza que ha gobernado a los judíos, el ideal más alto. Toda ella, su historia, sus leyes, los principios de la Torá, todos provienen de ese momento de la historia. Después de la ceremonia en la que Ezra leyó la Torá, la gente de Judea tuvo que firmar un contrato aceptando vivir según las leyes de la Biblia. El documento que firmaron era revolucionario. Una prueba de que el Dios de los israelitas no se preocupaba solo de los reyes y los sacerdotes, sino de los granjeros y los tejedores, de las madres y los padres. Es una revolución religiosa profundamente democrática. Lo que Ezra declaró ese día no es ningún secreto en Israel. En las tradiciones de todo el mundo siempre ha habido sacerdotes misteriosos y ritos que otras personas no podían conocer. Pero la Torá está llena de los ritos exactos que los sacerdotes siguen en el templo. Y eso significa que cualquier israelita puede saber lo que saben los sacerdotes, lo que saben los maestros. La revelación de Dios es para cualquiera que decida entenderla. No hay una revelación para los profetas, otra para los sacerdotes y otra de segunda categoría para la gente de la calle. Todo el mundo puede buscar a Dios. Todo el mundo puede entender sus enseñanzas. La llamada de Ezra a todos los judíos para que participaran en el contrato revitalizó Jerusalén. El templo fue lo que más se transformó, porque la Torá exigía que el templo tuviera un papel central en la vida judía. No debes poner a trabajar al primogénito de tu rebaño, ni esquilar al primogénito de tus corderos. Debes comerlo tú y los de tu casa una vez al año en presencia de Yahvé, tu Dios. Durante la época del Segundo Templo, solo había un lugar donde el tiempo sagrado y el espacio sagrado se unían. Y todo el espectáculo, la estructura y el ritual de los sacrificios eran el vehículo para que la gente se acercara a Dios. Así pues, si vivías en el norte de Israel y llegaba el tiempo de la Pascua y querías traer un animal a uno de tus animales al templo, vendías el animal, tomabas el dinero, ibas en peregrinación a Jerusalén, comprabas otro animal y lo llevabas al templo. Ya podéis imaginaros, con toda esa preparación, lo que significaba ese momento para el penitente, que recorría tanta distancia y se tomaba tantas molestias, cuando por fin ponía las manos sobre el animal y declaraba: «Este es mi regalo para Dios, es lo que voy a comer junto a Dios, en presencia de Dios». Podéis imaginar la fuerza que tenía algo así.